Si estás comprando una muy buena empresa, pero pagando un precio muy alto, desproporcionado, realmente no es una buena decisión. Cambias esa percepción, lo cual es, como tú dices, contraintuitivo, porque al final es lo mismo. Si tú sabes que una empresa es buena, lo mejor que puede pasar es que sea más barata, porque la vas a comprar más barata. De hecho, normalmente las buenas oportunidades suelen aparecer cuando las cosas están bajando. Porque al final con esa estrategia vas a poder pelearte con las emociones. Si no entiendes de algo, lo mejor que puedes hacer es... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estamos con Álvaro, como siempre. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de grabar. ¿Y tú? Pues bien, también. Aquí pasando el veranito, disfrutando del estudio. Hoy queríamos traeros un tema que realmente se nos ha dado recientemente y creo que es bastante común, con lo que merece la pena que lo podamos comentar. Y es que no hace mucho alguien, un conocido, se acercó a mí y me preguntó que qué me parecía una empresa en concreto, tratando de buscar validación para tomar una decisión de inversión. No sé si a ti te ha pasado también esto. Sí, la verdad que es algo bastante común, como tú bien decías, que te venga gente con simplemente ideas que, bueno, no sabes de dónde han salido, pero vienen justamente un poco para reafirmar esa idea que les ha llegado por algún lado y que tengan esa seguridad para invertir. A lo cual, mi siguiente pregunta es, ¿de dónde ha salido esta idea? Para mí es súper importante entender realmente cómo has escuchado esta idea de inversión, esta empresa y demás. Y la respuesta a esta pregunta, en este caso, ha sido que, primero, lo escuchó en un podcast en YouTube, pero es que después además también se lo han recomendado ciertos amigos. Y ya esto empieza a ser algo preocupante. Para mí es un red flag. Sí, para mí esto, yo soy radical con esto. Al final, cuando lo escuchas en varios podcasts, canales de YouTube de inversión e incluso lo empiezas a escuchar en la calle, que el carnicero, el panadero, como se suele decir, te hablan de invertir, corre de esa inversión. Normalmente ya no suele ser una buena inversión como tal. Las oportunidades, cuando ya las conoce todo el mundo, empieza a perder ese carácter de oportunidad. Eso es. La siguiente pregunta que hago es, ¿por qué te interesa? Y la respuesta que obtengo es que, joder, Borja, ya la empresa se ha multiplicado por 2 o por 3 y es que sigue subiendo. ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad? Todo el mundo está haciendo dinero con esta empresa. ¿No crees que sería inteligente entrar ahí? Y la realidad, y aquí quiero meter también un poco el concepto de lo que sería el smart money o dinero inteligente y lo que es el dumb money o el dinero tonto, por así decir. Básicamente, el smart money son todos aquellos inversores que son capaces de ver la oportunidad antes que el resto, cuando realmente la oportunidad es oportunidad. Es decir, cuando el precio que tú vas a pagar está por debajo del valor que tú vas a obtener de esa empresa. Cuando todo el mundo ya está comprando y ese precio ya se ha multiplicado, ahí normalmente es cuando entra el dumb money, que es todos aquellos inversores que realmente no tienen una estrategia detrás, no hay unas razones de base para poder tomar esas decisiones y normalmente son los que cuando el smart money quiere hacer esa desinversión, quiere tomar esos beneficios, son los que hacen de contrapartida y se quedan ya unas acciones, unas empresas cuyo precio está muy por encima del valor que realmente tiene esta empresa. Total, te quedas pillado ya. Al final, esta parte segunda que comentas del dumb money, justamente se guían mucho por la psicología. Aquí entran pues diferentes emociones, que es un poco la gracia o de hecho, todo lo contrario a la gracia, el perjuicio que tiene para estos inversores. Al final, como bien estábamos comentando al principio, esta inversión viene dada por un storytelling. Pues como comentábamos, que YouTube nos cuentan que va a ser la siguiente empresa mayor del mundo mundial, que tienen unas previsiones enormes, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí,
entra el Dab Money y hace esa primera inversión. La empresa va como un tiro, no para de subir. Perfecto, yo quiero cazar esa subida también. Yo quiero estar en el carro porque todos están ganando dinero menos yo. Ahí entras. Lo peor que pasa, que es que sigue subiendo la empresa. Todos son felicidades, perfecto, soy el siguiente Warren Buffett. ¿Qué pasa? Que esto no es así. Al final es lo que tú estabas comentando. Ya el Smart Money ya es donde estás recogiendo beneficios y normalmente es donde empieza a caer, ¿vale? Empieza a caer, pero como emoción que teníamos, lo que cambia esa emoción es a una esperanza. Vale, está cayendo, empiezo a tener algunas pérdidas, pero todavía tengo esperanzas porque, oye, el storytelling, el youtuber de turno, me sigue diciendo que no, que sigue ahí, que es que la empresa es la mejor, que es que tiene la mejor tecnología, que va a ser el siguiente bombazo del mundo. Y sigue cayendo, y sigue cayendo. Esa esperanza empieza a cambiarse y empieza a ser ya un poco de miedo de decir, oye, es que esto sigue cayendo y parece que no tiene fin. Yo compré aquí y es que ya está aquí abajo. ¿Qué pasa? Que ahí ya ese storytelling, ese youtuber, ese vecino tuyo, ya no empieza a cambiar, empieza a hablar de otra empresa o empieza a cambiar totalmente ese mensaje. ¿Qué pasa? Que ya empieza el miedo, no deja de bajar y llega un momento, que es lo que suele pasar cuando no sabes en qué estás invirtiendo, no sabes dónde te estás metiendo, que primero deja ya de haber ese miedo, deja ya de tener ese interés ni siquiera por esa inversión y el problema es que dices, vale, pues ya me salgo de aquí porque lo único que hace es perder dinero esta inversión y no quiero saber más del tema. Entonces ahí, en ese caso, es donde realizas las pérdidas. Y el problema de todo esto es que no solo has realizado unas pérdidas de una inversión en concreto, sino que ya tu psicología está sesgada a esto es como un casino. Que aquí todos están ganando dinero, pero de repente pierdo y he perdido y no sé ni por qué, porque no sabes ni por qué entraste ni por qué saliste, con lo cual ya esa persona que hace esa primera inversión guiada por un storytelling, simplemente sin tener ni idea de qué va la empresa, lo básico sí, pero sin tener ni idea de por qué estoy invirtiendo en esta empresa. Sin una estrategia detrás. Correcto, sin una estrategia. Pues el problema es que esa persona ya tiene totalmente sesgada esa imagen y esa opinión de que la bolsa no sirve para nada, es como un casino. Correcto. Y de hecho es una gran problemática el tomar decisiones bajo emociones. Y nos pasa a todos. Pero ¿cómo evitamos realmente tomar decisiones bajo emociones? Con el conocimiento. No hay otra manera. Tener una estrategia detrás. Y de hecho, para mí, hay 3 puntos mínimos, base, claves, imprescindibles, solo para poder empezar a pensar en si nos interesa invertir en una empresa en concreto. Ya después también habrá que hacer más valoración, ver si está cara, barata, etc. Pero lo primero que necesitamos saber son estos 3 puntos que vamos a comentar ahora mismo. Y digamos que para ponerlo encima de la mesa. Exacto. Para ver de qué va. Exacto. Y estos 3 puntos básicamente son el primero, ¿cómo gana dinero la empresa? ¿Cuál es el modelo de negocio? Y esto suena muy básico, pero en muchos casos no se sabe. No se sabe porque realmente puede ser complejo o porque ni siquiera nos hemos parado a preguntárnoslo, a investigarlo, exacto, a saberlo. Simplemente nos basamos en el precio que tiene en bolsa y a lo que está haciendo el resto de la gente. Pero es algo tan sencillo y quiero bajarlo esto a tierra con un ejemplo muy simple. Vamos a poner aquí un stand de limonada, ¿vale? Ok. ¿Cómo gana dinero un stand de limonada? Al final, coge limones, los exprime, hace un zumo, una bebida y lo vende. Por vender este zumo, obtiene unos beneficios. Factura un dinero. Eso es. Ese sería el modelo de negocio. Vale, digamos que ya tenemos la primera pregunta cogida. La segunda pregunta sería si tiene o no beneficios. Es decir, si es rentable esta empresa o si por lo menos intuimos que pueda llegar a serlo en un espacio de tiempo razonable. Ok. ¿Vale? Para saber eso, siguiendo con nuestro ejemplo del stand de limonada, tendríamos que coger y entender cuáles son todos los costes
que tiene este stand de limonada, que en este caso sería comprar la materia prima, que son limones. Después tener el material mínimo básico para poder exprimirlos. Y después el coste del tiempo que vamos a invertir en poder hacer toda la limonada, el zumo, la preparación completa. Y también el tiempo en venderla. A eso hay que restarle lo que vamos a facturar, realmente el dinero que estamos ganando. Si esa diferencia nos queda ahí un margen, podemos decir que la empresa es rentable. Si no lo es, ya es algo a tener en cuenta. Vamos a ver si en el tiempo o en un tiempo razonable, pues ajusta sus costes o es capaz de vender a un precio más alto para que pueda ser rentable y demás. Pero eso sería un punto también a tener en cuenta. Y el tercer punto es si es sostenible en el tiempo esta rentabilidad, este modelo de negocio. Y para poder entender la sostenibilidad de un modelo de negocio, vamos a seguir con este ejemplo del stand de limonada y lo que quiero es que nos imaginemos que si tenemos en una calle nuestro stand de limonada, ¿qué pasaría si enfrente nuestra habían, por ejemplo, un Starbucks? ¿La gente seguiría viniendo a comprar limonada a nuestro stand? ¿O por el contrario se irían a comprar otro tipo de zumo o batidos o cafés al Starbucks? Esto es a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente nuestro stand de limonada acabe quebrando, porque nuestro negocio no es sostenible en el tiempo. Este punto también es muy importante y son estos 3 mínimos puntos los que creo que deberíamos entender cada uno para poder empezar a ver si nos interesa o no nos interesa entrar en una empresa en concreto. Eso es. Y antes de continuar con el siguiente punto, que es un poco un ejemplo práctico que nos ha pasado a nosotros mismos, quería también puntualizar dentro de estos 3 puntos que comentabas, el segundo de ellos, que es la parte de rentabilidad de la empresa. Creo, sinceramente, y esto es mi opinión, que para alguien que esté iniciándose en el mundo de la inversión, yo me basaría simple y únicamente en empresas que ya sean rentables. ¿Por qué? Porque al final una empresa que no es rentable quiere decir que es una empresa que o bien está invirtiendo mucho en I+D o está comenzando, que puede ser muy grande y no ser rentable porque aún así sigue reinvirtiendo para conseguir la finalidad que tenga. Creo que es muchísimo más compleja que, pongo un ejemplo, Coca-Cola, que ya es una empresa que sabes de qué va, sabes los beneficios que tiene, etcétera, etcétera. O sea, que ya están mucho más asentadas y justo de cara a iniciarte, quitarte esos riesgos, que es lo que hablábamos en episodios anteriores, que empezar con ETFs, empezar lo más simple posible, va a hacer que justamente esos primeros pasitos sean más sencillos. Pero bueno, a donde quería llegar y justo para dar esa transparencia que queremos dar, esto no lo hablamos desde el punto de vista de no, nosotros somos los más listos, ni a nosotros nunca nos la han colado, ni nada por el estilo, y nada más lejos de la realidad es el ejemplo que vengo a traer. Nosotros, hace unos años, nos llegó, pues empezamos a ver diferentes canales de YouTube, diferentes ideas, diferentes estrategias, y justamente topamos con múltiples canales que estaban hablando de NIO, ¿vale? NIO es una empresa china de vehículos eléctricos que tienen una tecnología, que ellos tienen la patente, que es totalmente distinta a los demás. O sea, una empresa que de verdad creemos que tiene muy buena pinta. De hecho, su narrativa es bastante llamativa y fue una de las cosas que más nos atrajo y veíamos mucho potencial tras la gran subida que había tenido en bolsa Tesla. De hecho, la narrativa que estábamos comprando por aquel entonces era NIO va a ser el siguiente Tesla chino en este caso. Eso es. Y de hecho, NIO en ese momento había subido y ya había bajado bastante. Había caído como un 50%. O sea, estaba barata, entre comillas, porque, oye, había estado al doble de precio. Y justamente es lo que nos pasó. Al final todo el mundo estaba hablando de ella, entramos en la empresa sin realmente saber si era rentable, si no, qué expectativas tenían sobre todo, porque vale, sabíamos que no era rentable, pero porque estaba justamente invirtiendo mucho en I+D. Bueno, hicimos un pequeño research, pero sobre todo
que es el punto que comentaba antes, nos guiamos por las emociones, por el todo el mundo está hablando, ese FOMO de decir, oye, que es que esto va a ser el nuevo Tesla y no quiero perderme, no quiero ser el único que no ha entrado en este barco. Y nos pasó justamente lo que estábamos comentando. Entramos, toda la emoción, y claro, la empresa subió y para abajo. Y de hecho ahora mismo estamos en pérdidas. Sí que es verdad que aún así los fundamentales, todo lo que están haciendo, confiamos en la empresa y nosotros seguimos invertidos, no hemos realizado esas pérdidas. Entonces, el otro punto que quería comentar es justamente eso, que no porque haya caído la empresa, porque la hayas comprado cara y haya caído un 50%, la empresa es una mala empresa. No, la empresa puede ser la mejor empresa posible que haya en el mundo, pero si tú la has comprado cara, pues va a ser una mala inversión. Entonces, bueno, también ese es el punto clave a tener en cuenta, que no es tanto únicamente si la empresa es buena o es mala, sino también el precio al que la estás comprando. Exacto. De hecho, justamente ese enfoque es el que se debe tener a la hora de invertir cuando estamos seleccionando empresas individuales. Como dice Warren Buffett, lo que pagas es el precio, pero lo que obtienes es el valor. Si estás comprando una muy buena empresa, pero pagando un precio muy alto, desproporcionado, realmente no es una buena decisión, porque el riesgo es que el precio se acabe ajustando hacia el valor, es decir, acabes perdiendo. Sin embargo, si eres capaz de ver una empresa normal, no voy a decir ni buena ni mala, normal, pero que tenga esa ineficiencia en el precio, es decir, que su valor esté por encima del precio que tú estés pagando, tienes ese recorrido al alza. Uh-huh. Ahí es donde está realmente la oportunidad. Ahí es donde tú juegas, pasas a ser el smart money, no el dumb money que estábamos hablando al principio. Y ese tipo de situaciones normalmente no te llegan en la calle, en la carnicería, no te lo dice tu taxista. Te aseguro que eso es imposible. No suele pasar así. Normalmente eres tú el que después de tiempo haciendo investigación, leyendo, viendo diferentes screeners realmente, que son maneras de poder sacar ideas de inversión, filtrando por algún tipo de múltiplo o de características que te puedan interesar, uh-huh. Además del propio conocimiento que podamos tener cada uno de nosotros por nuestra profesión o nuestro consumo, la manera que tenemos de comprar o de los productos que utilizamos, también puede ser una buena manera de identificar oportunidades o empresas nuevas. La cosa es tener claro que realmente por un consejo o porque todo el mundo esté hablando de algo o porque esté subiendo algo en bolsa, no tiene por qué ser una buena oportunidad. De hecho, normalmente las buenas oportunidades suelen aparecer cuando las cosas están bajando. Y esto es contraintuitivo y va en contra de las emociones que tenemos. Pero una situación que sí que se da a diario y que todo el mundo la tiene muy bien arraigada, pero después a la hora de invertir no es capaz de implementarla, es cuando vamos a hacer la compra, por ejemplo. Tú llegas y, yo qué sé, los cereales de confianza que comes todos los días, los ves en oferta, es decir, su precio ha bajado. ¿Qué haces? Quizá esa vez compras el doble. No dices, ostras, han bajado, seguro que son peores. No, tú ya los conoces, has hecho tu research, los has probado, tienes esa confianza. Compras el doble. Sin embargo, cuando suben es cuando te fastidia y dices, a lo mejor no es el mejor momento, voy a esperarme. Sin embargo, en bolsa tenemos totalmente el enfoque contrario y creo que ahí es donde existe el problema y donde tenemos que ser cuidadosos. Sí, al final es juego de emociones. Porque en el momento que metes el dinero que estás invirtiendo, porque al final es muy similar, es lo que tú comentas, que cuando compras unos cereales, una Coca-Cola, estás invirtiendo dinero porque estás dando dinero a cambio de un producto. En este caso, como el dinero, entre comillas, no lo estás dando, sino que fluctúa ese dinero, cambias esa percepción, lo cual es, como tú dices, contraintuitivo, porque al final es lo mismo. Si tú sabes que una empresa es buena,
lo mejor que puede pasar es que sea más barata, porque la vas a comprar más barata. Pero las emociones no van así. Exacto. Y otra situación que también se ha dado y creo que ha sido bastante relevante en el tiempo, cuando hemos estado todos en la pandemia, ha habido diferentes empresas que, bueno, por la situación que estábamos teniendo tan excepcional, sus productos se han visto muy utilizados. Y os pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, Zoom. Yo creo que casi todo el mundo en algún momento ha hecho alguna videoconferencia y la empresa de por sí se ha visto muy beneficiada de esta situación. Ujú. ¿Qué pasó? Se creó mucha sensación de dinero fácil, de vamos a subirnos a este tren, vamos a hacer, pues eso, no vamos a ser tan tontos de perder esta oportunidad. La realidad es que, vale, por una parte sí, conocemos el producto porque lo hemos utilizado, sabemos que puede ser rentable porque probablemente lo pueda ser, pero la realidad es que el tercer punto del que hemos hablado, de la sostenibilidad, aquí estaba fallándonos, porque en el momento en el que ya hemos pasado de esa situación, de estar todos encerrados, necesitar por obligación hacer estas videoconferencias, la gente no ha seguido utilizando tanto este producto y claro, todo el mundo que se ha sumado a ese carro, cuando ya estaban las valoraciones demasiado altas, ¿qué ha sucedido? Se han comido toda la bajada. Y ahí es cuando entra la emoción de, uff, esto es totalmente aleatorio, yo no sé y demás. De nuevo, todo esto, la única manera que tenemos de combatirlo es con el conocimiento. Tomar decisiones informadas, no fiarnos de lo que nos dice, de lo que pueda hablar cualquiera en YouTube, de lo que te recomienda cualquier persona por la calle o lo que sea. Haz tu propia investigación siempre. Si no entiendes de algo, lo mejor que puedes hacer es no entrar en eso. Si no eres capaz de contestar estas preguntas, a lo mejor lo más probable es que no sea para ti esa empresa. Y no pasa nada, oportunidades van a salir siempre, siempre existen Todos los oportunidades. La sensación de que vas a perder el tren y no va a volver a llegar existe, pero no es cierta. Siempre van a salir oportunidades, con lo que es mucho mejor no entrar y esta vez a lo mejor no hacer dinero, pero la vez que entras, por lo menos hacerlo con seguridad, con una estrategia y con un porqué que lo respalde. Totalmente, ¿no? O sea, justo ese es el punto, la estrategia. Porque al final con esa estrategia vas a poder pelearte con las emociones. Quieres decir, da igual que suba o que baje si tú tienes esa estrategia. No obstante, yo quería también dar un poco mi opinión de lo que sería invertir en acciones, o sea, hacer stock picking directo, frente a invertir en fondos indexados. Al final, con el ejemplo que has puesto de Zoom, Peloton, cualquier tipo de empresas dentro de que tuvieron ese auge en la pandemia, si intentas hacer un poco más de research, o sea, no te quedas en esa base de decir, no, es que me lo han dicho, no, es que lo hablan en YouTube, intentas hacer ese research, incluso los datos te pueden sesgar, porque los datos realmente eran válidos en ese momento. Si te fijas únicamente en el momento de la pandemia, es que de verdad Zoom multiplicó por 10 los usuarios que tenía diarios, o por 100. Claro, si tú te fijas en eso, dices, es que de verdad la empresa está creciendo muchísimo. Pero hay que ir un poco más allá y dices, oye, esto tiene viabilidad, que es el tercer punto que comentabas. Muchas veces nos quedamos únicamente en, no, es que he visto datos, es que he visto múltiplos, todo lo está cumpliendo. Entonces, creo que bajo mi punto de vista, incluso intentando ir un paso más allá, incluso intentando ver todo lo que son múltiplos de la empresa, es tan complejo el acertar o el saber todo lo de una empresa que para mí el spoiler es ni siquiera en el caso de que te pongas a entender una empresa como tal, va a ser más rentable que te cojas un fondo indexado y lo dejes ahí. O sea, la realidad es que para el 90% de la gente, invertir en un fondo en vez de coger y activamente comprar una empresa u otra, vas a ganar más con el fondo a la larga que con las empresas. Totalmente de acuerdo. Y de hecho creo que es un punto con el que nos debemos quedar. El
trabajar haciendo stock picking, elegir empresas, es un trabajo a jornada completa. Es muy complejo y realmente se necesita tener, para tomar decisiones de verdad fundamentadas, un gran conocimiento, una gran dedicación que, bueno, los inversores amateur no tenemos. Esto es así. Y de hecho, tanto tú como yo nos hemos dado cuenta de esta realidad por las duras. Y bueno, es un punto muy a tener en cuenta. Yo creo que nos podemos quedar con ese mensaje. Ante la duda, siempre nos indexamos. Va a ser mucho más fácil, rápido y a largo plazo más rentable. Esto es así. Totalmente. Perfecto, pues nada, espero que os haya ayudado y lo podemos dejar por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.